Buenas noches, edición número 581 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Jorge. Buenas noches, Fernando Iglesias. ¿Qué tal? No hace ¿Cómo falta estás? que lo presentemos. Diputado, exdiputado nacional. Y yo diría un filósofo. Bueno, palabra mayor esa, pero bueno, corre por tu Pero cuenta. realmente, aparte de ser un estudioso de la realidad argentina y aparte de ser un eximio escritor, hemos presentado ya casi todos los libros de él, han pasado por acá. Yo hasta me atrevería a decir que es un filósofo. Bueno, ambos están muy contentos porque los dos son independientes. Y bueno, yo también. Yo también te felicito. Pero Gran bueno, triunfo de River. 5-0 Independiente es todo un... Sí. Hace rato que no se hacen 5 La goles. última vez que hicimos 5-0 jugaba Erico todavía. Para los que no saben, Arsenio Erico era un jugador paraguayo, ¿no? De origen paraguayo. Sí, sí, Nueve, un un extraordinario. Fue elogiado por Diaghilev, el de los ballets rusos, por ¿sí? su capacidad atlética, increíble. Sí, de chico mi viejo me hinchó mucho con Erico, cuando Mío dejó también. de hincharme con Erico me empezó a hinchar con Bochini, que lo descubrió cuando jugaba en la quinta. Yo a Erico lo he visto en gráficos viejos y en algunos... la revista Gráfico tenía, bueno, hacemos propaganda, pero la revista Gráfico creo que el nombre trasciende ya la publicidad que le podamos hacer. Tenía cada tanto, eran como historias del deporte argentino, y ahí aparecía Erico, y me acuerdo siempre de lo que él dice, la elasticidad que tenía. Sí, yo El salto, la salto. plasticidad, para que Diaghilev, que era el de los ballets rusos, ¿no? Mi papá me contaba un gol que hizo Erico que se arrojó como para cabecear de palomita, la pelota lo pasó y hizo el gol de taco. De taco. Exactamente. Y bueno, en el gráfico está esa foto. Bueno, para los que, como tenemos un público Supra 75, lo van a recordar. Y también tenemos público mucho más joven. Y quiero mandar un saludo a Ramón Juan Viana, que siempre nos ve desde Oberá, Misiones. Un fuerte abrazo para él, que siempre nos manda algunos mensajes y, por cierto, es muy seguidor de nuestro programa. Vamos a empezar este programa prácticamente sin editoriales, hablando directamente, hacemos el programa los tres juntos, si les parece. ¿Cómo no? Eso de que lo invitan a Fernando Iglesias y se ponen a interrogarlo o a hacerle preguntas de actualidad, me parece que es mucho más vivaz que los temas fluyan así, como este futbolero. No podemos escapar, como la semana pasada habíamos hablado del tema de la marcha, que denominamos Marcha de la Esperanza. También es lógico, justo, que también hablemos del paro que tuvo lugar el jueves 6 pasado. Con una particularidad, nadie puede discutir hoy el derecho de huelga, es un derecho universalmente consagrado. Este derecho lo había consagrado la Constitución Nacional a partir de la reforma del 57, porque la reformada Constitución peronista de 1949 no contemplaba el derecho de huelga, pese a que había incorporado, y siempre se habla de la generosa legislación laboral, que algún día habrá que discutirlo eso también. ¿A partir de qué momento? ¿Alguno tiene algún celular prendido o algo? Yo lo apagué recién. Yo está lejos. Así como la semana anterior habíamos hablado, Osvaldo, de la manifestación, por cierto, muy importante, que tuvo lugar el 1 de abril, que la denominamos la Marcha de la Esperanza, no podemos dejar de hablar del paro del día 6. Y en esto hay que ser muy preciso. Nadie discute el derecho de huelga, que es un derecho consagrado universalmente, es un derecho
que ha sido plasmado en todas las legislaciones del mundo y que en la nuestra tuvo su receptividad en la Constitución de 1957. Recordemos que la Constitución peronista del 49 no aceptaba el derecho de huelga. En realidad la reforma, pues siempre la Constitución es una sola, la de 1853. La reforma del 57 la consagró, la del 49, que fue una reforma peronista hecha por el gobierno de Juan Domingo Perón, no la había consagrado, pese a que siempre el peronismo ha señalado que toda la legislación laboral, eso algún día habrá también que verlo, porque hay legislación laboral, el primer código laboral es de Joaquín M. González, sí, que no logró que es de tener 1900, aprobación del Congreso. Que es de 1904. Sí. Pero no vamos a entrar a hacer esto para que alguien no ya diga, es un programa donde hay mucho gorilismo, no queremos que nos etiqueten así ya de entrada, ¿no es cierto? Jamás se lo han dicho a Fernando. Se lo dicen directamente a él, así que nosotros estamos exentos ya. Pero fue establecido en el artículo 14 bis. Lo que sí se discute, lo que se debate es el alcance que pueden tener esas huelgas. Por ejemplo, siempre es debatido esto, incluso sobre todo en la doctrina francesa, el alcance si puede abarcar los servicios públicos esenciales. Porque evidentemente cuando se está afectando un servicio público como es el transporte, se impide que la gente pueda concurrir a trabajar, a educarse, pierda presentismos, etcétera, etcétera. Y esto también se vincula con el hecho que no se puede ver si un paro fue o no exitoso cuando hubo un paro de transportes, porque el 70% de la gente, cuando dicen que el paro fue tan exitoso, no nos olvidemos que el 70% de la gente o más concurre a sus lugares de trabajo con transporte público, y si encima le hacen piquetes, aquellos que pueden ir por un medio particular, se ven constreñidos de no poder ir y en consecuencia es ficticio ese número. De todas maneras, el decir que el paro tiene un alto grado de acatamiento, como dijeron los dirigentes sindicales, evoca necesariamente el verbo acatar, está evocando a una disciplina, a una manera a un régimen castrense. Por ejemplo... sí, siempre me llamó la atención ese verbo. Acatar un paro es como que, bueno, a lo mejor en la disciplina de algunos sindicatos rige esa estructura tan verticalizada. Pero lo que sí es cierto es que los paros se hacen, o las huelgas, se hacen para determinado reclamo particular de un gremio que pretende mejorar sus condiciones laborales, mejores condiciones de higiene, salubridad, horarios, sueldos, etc. Pero cuando un paro general ya está abarcando a todas las ramas y cuando ese paro general tiene como propósito impugnar una política, ahí yo creo que es antidemocrático. ¿Y por qué es antidemocrático? Porque están impugnando una política de un gobierno que fue elegido en el año 2015 con determinado programa, y este gobierno no se ha apartado en nada. Lo que ha dicho la administración que encabeza Mauricio Macri es lo que se viene cumpliendo hasta el presente, tratando de combatir el narcotráfico, terminar con la pobreza cero y unir finalmente a todos los argentinos después de esta desgraciada grieta que nos ha separado y nos sigue separando durante muchos años. Por eso yo digo, son los órganos emanados de la voluntad popular, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, los que tienen que llevar a cabo esas políticas. ¿Cómo puede ser que gente que a lo mejor obtiene raquíticos porcentajes en las elecciones electorales pretende impugnar lo que ha votado la gran mayoría de la gente? Que es evidentemente la gente que también se pudo haber impedido de concurrir a trabajar. Esto yo, sin entrar a algunas discusiones, a algunos otros, no discusiones, vamos a entrar también, pero fue lamentable lo que hizo el señor Omar Viviani cuando dijo que iba a dar vuelta a los autos, los taxistas, que se plegaran al paro. Esto, sumado a las declaraciones violentas de la señora Débora Fini, cuando dice que nos cansamos de ser buenitos y ella de democrática no tiene nada, nos están haciendo recordar y se hacen reivindicaciones a luchas armadas que ocurrieron otrora, nos está haciendo recordar a épocas de violencia que los argentinos queremos desterrar para siempre. La violencia en cualquiera de sus manifestaciones, incluida desde luego la violencia verbal. Creo, con esto me excedí un poco del tiempo, pero era simplemente para fijar una posición que creo que es compartida por la mesa, ¿no? Sí, me parece que es extremadamente grave lo de Viviani. No solamente es grave lo de llamar a volcar los autos, yo creo que tanto más grave es que no haya renunciado. Digo, no digo en Suecia o en Alemania, digo, me parece en Chile o en Uruguay.
si el dirigente de un sindicato llama a una parte de sus afiliados a agredir físicamente los medios de trabajo de sus otros afiliados, me parece que lo que menos corresponde es la renuncia, ¿no? Sí, ahí le dieron ahí una probation, lo hubieran mandado a manejar un taxi, cosa que creo que no hizo nunca en la vida, hubiera sido mejor. Y lo otro que me parece gravísimo de Viviani, que pasa desapercibido, porque ya todo el mundo lo sabe, excepto en el momento en que lo digo yo, un momento en el que soy acusado de gorila. Viviani dice, no vamos a voltear más gobiernos porque ya volteamos muchos y nos fue muy mal. O sea, es una admisión explícita, una más, de otro dirigente peronista, de lo que yo he sostenido insistentemente, ¿no? El hecho de que claramente el gobierno de Alfonsín, pero sobre todo el de la Rúa, cayeron por una maniobra destituyente, más allá de sus grandes errores y de la situación social que se vivía, cayeron sobre todo por un complot del peronismo. Y la prueba está en que cayeron con una pobreza que era del 38% y al año siguiente Duhalde estaba en el 57% y ni siquiera salió la gente a la calle, ¿no? Me parece que es muy evidente. ¿Cómo ves vos este tema de los paros? Yo coincido con Jorge. Me gustaría saber tu opinión en que el paro, en principio la huelga, es un derecho del gremio para reclamar por intereses de los trabajadores específicos de esa actividad. Cuando el paro es general, en realidad se cuestiona la política general del gobierno y para eso hay otros medios que son fundamentalmente el voto. No, a mí me parece que lo decisivo es ver claramente la intencionalidad política. La situación económica del país fue mucho más grave en el primer semestre del año pasado, que fue cuando hubo que salir del cepo y del default para no repetir la hazaña de mantenernos en la convertibilidad y que explote todo. Y ahí sí hubo 1,5 millones de argentinos que entraron en la pobreza, de los cuales ahora ya salió 1 millón, estoy hablando en cifras groseras, así poco definidas, pero es más o menos eso, 1,5 millones entró en la pobreza, 1 millón ya salió y la tendencia es esa. ¿Por qué el año pasado no hubo paro y hay paro este año? Porque este es un año electoral y hay cifras que son muy claras. Desde que recuperamos la democracia, la media de paros a gobiernos peronistas es medio paro por año. El turco Menem incluido, 40 meses sin hacerle paro. La media de paros a gobiernos no peronistas es 3 paros generales por año. A De la Rúa, ya que hablábamos de De la Rúa y lo que dijo Viviani, a De la Rúa le hicieron 9 paros en 2 años, ¿no? El primero a los 3 meses. Y el primero a los 3 meses, ¿no? Después de haber heredado el desastre que había dejado Menem junto con la convertibilidad, etc. Entonces me parece que la intencionalidad política está muy clara, me parece que el sindicalismo que tenemos es una vergüenza, es el sindicalismo que nació de 2 grandes hechos. La Carta del Laboro de Mussolini aplicada por Perón en el unicato, es decir, el único sindicato es el que reconoce el Estado, es decir, Perón en aquella época, y ahora eso hay que terminarlo, es una tarea que el gobierno que acometió Alfonsín y fracasó porque la ley Mucci que no fue aprobada, pero yo quisiera ver que este gobierno la acometiera de nuevo porque no puede ser que el régimen de unicato existe solamente prácticamente en la Argentina, es una vergüenza. Y la otra gran cosa, el otro gran momento fundante del vergonzoso sindicalismo argentino fue el de Onganía. O sea, derrocan a Ilia, asisten a la asunción de Onganía todos los sindicatos peronistas, la CGT, las 62 organizaciones, Bandor, Taccone, los grandes dirigentes de la época, y reciben, vaya casualidad, pocos meses después, y después de algunos elogios del general, a este buen muchacho que era Onganía, textual de Perón, que había derrocado a la enorme corrupción de Humberto Ilia, ¿no? Textual del general también. Después de esto reciben las obras sociales, que son la columna vertebral de la columna vertebral, porque es de donde se financian los muchachos desde aquel año que era 1968, creo, ¿no? No, fue más rápido, me parece, 67. No, decía recién a Macri, a Menem el primer paro se lo hicieron a los 40 meses. A los 40 meses. A los 47. Casi 4 años. Y a Néstor se lo hicieron por la muerte de Fuente Alba, ni siquiera con un reclamo sindical general. Era contra él, digamos. Era, claro, no era un paro contra el gobierno, sino en repudio a lo de Fuente Alba. Así que a Néstor no le hicieron ninguno. A Alfonsín 13 y el primero a los 9 meses. Y a Macri le dieron un plazo de gracia de 15 meses. El sindicalismo argentino es una de las tareas pendientes. Yo cuando era diputado presenté una ley de reestructuración de las asociaciones civiles, que es lo que son los sindicatos, pero que también es la AFA y los clubes, donde también
hablábamos de Independiente, recordemos las mafias y la... ¿no? Ahí se juntan, en Independiente se junta la mafia de la CGT con la mafia del AFA. Y creo que las asociaciones civiles argentinas en una república democrática deberían respetar las reglas de una república democrática. Por ejemplo, que después de 4 años tenés una reelección y después te vas a tu casa, que hay representación de las minorías en la comisión directiva. Es decir, todas las reglas que consideramos parte del juego democrático deberían ser respetadas. Está como naturalizado que estos dirigentes gremiales son todos grandes empresarios y multimillonarios. Y pareciera normal. No, vos que conocés bastante de otros países, no sé si es... No, es impensable, es impensable. Cuando uno cuenta esto afuera, la gente no lo puede creer. Si vos le decís que los tipos son dueños de empresas, tienen enormes pisos, o sea, ostentan la riqueza. El otro día se vio, ¿no? Recordemos que este paro nace en una movilización terminada dentro de la mejor tradición peronista, en una pelea violenta por el palco, en el cual la izquierda y el kirchnerismo le copan el palco a la CGT y estos grandes machotes peronistas salen corriendo con la cabeza agacha en el medio de sus gorilas a subirse en sus autos blindados de 5 metros, ¿no? Bueno, eso es impensable en cualquier lugar del mundo. Me parece que eso no hace falta ni aclararlo, que es una particularidad de la Argentina. No, pero conviene decir que es una particularidad de la Argentina, porque mucha gente puede una de las tantas tristes excepcionalidades argentinas. Y también un dato que me gustaría dejarlo de resalto es que con el paro se perdieron $1.000 millones. Esto serviría para repavimentar 2 veces todas las calles del conurbano bonaerense, esto es bueno que lo sepa la gente, o para construir 300 hospitales o 1.000 escuelas. Yo te hice la cuenta de cuál es el porcentaje que podrían cobrar los maestros bonaerenses con $1.000 millones, que son 15.000. Bueno, la cuenta que encontré casualmente era que el costo de aumentar los salarios docentes de la provincia de Buenos Aires al 35%, que es lo que ellos piden, es 12.940 millones de pesos. El paro costó 15.000 millones. Así que sobraba la plata para llevarlo al 35%, cosa que es un reclamo absurdo, pero hasta hubiera servido para darle la razón a Baradel en los aumentos. Así ¿Para qué vamos a hacer escuelas y después Baradel las vacía, no? Baradel... Las vacía. Sí, las vacía porque la gente, los chicos los llevan a las escuelas privadas, aunque sea modesta, ¿no? Bueno, ese es otro de los ejemplos que creo que está muy claro de la gran mentira, ¿no? Estos muchachos dicen, tenemos que recuperar lo que perdimos, y hablan de, el salario mínimo docente que dejó Cristina, que era de 6.060 pesos, subió a 9.000 y pico. Es decir, yo hice la cuenta, al ministro le daba 73%, a mí me dio 69%, pero está ahí, alrededor del 70% de aumento en un año. Digo, está claro que el reclamo docente es justo, nadie puede desconocerlo, los docentes tienen que ganar más. Ahora, ¿qué puede hacer un gobierno que asume con un Estado quebrado con 7% de déficit fiscal? Aumentó y mucho el salario docente, mucho más que el salario mínimo docente, mucho más que la inflación, lo garantizó con fondos estatales que se triplicaron. Lo que el Estado Nacional puso en salarios docentes el año pasado se triplicó con respecto a lo que ponía el gobierno nacional y popular. Y además lo que dice Baradel es falso, porque él dice, subieron 30% los salarios y 40% de inflación, perdimos 10 puntos, queremos recuperarlo. A ver, primero, los salarios docentes que pactó Baradel subieron 34,6%, es decir, el 30% fue el piso y la media de la negociación fue del 36%, 34,6% en el caso de Baradel. Y si vos tomás la inflación bien, la inflación de paritaria a paritaria, que es donde es responsable este gobierno, marzo, la inflación media de la Argentina fue del 33%, 40% fue enero, ¿no? Pero la paritaria cubría, la paritaria de Cristina, a quien Baradel votó, y apoyó y con quien se fotografía con sus dirigentes y de quien probablemente recibe órdenes, cubría hasta marzo del 2016. Si vos contás marzo de 2016 a 2017, te da la inflación nacional alrededor del 33%, ligeramente inferior a lo que recibió Baradel. Así que lo de los 10 puntos que perdieron, en el caso de los docentes, o es una falsedad o realmente es un problema de Cristina, ¿no? Del gobierno anterior, que tampoco es así, ¿no? Volviendo al otro tema, al tema que hablamos al principio, ¿cómo ves la manifestación? Independiente. No, Independiente, hoy están a full con eso, ¿eh? La manifestación... Aprovechemos, quién sabe. Yo también aprovecho ahora que River tiene una buena racha.
¿Cómo viste la manifestación del 1 de abril? Yo estaba contentísimo, ¿no? Yo también, Para pero... empezar fue una situación, para mí fue espectacular porque me había quedado con alguien, encontrarme la pirámide, hice 20 metros, entré a la plaza 20 metros y me llevó 1 hora y media salir, porque el afecto de la gente, y aparte me pareció extraordinario la convocatoria. Me parece muy bien que el gobierno no haya convocado. Exactamente. Hubiera sido un grave error una convocatoria oficial, le hubiera quitado el carácter que tuvo. Y está muy bien, sobre todo porque este gobierno, lo comprenda o no lo comprenda, lo quiera o no lo quiera, es hijo de las marchas del 2012, de cuando la gente salimos a la calle, a combatir la idea, porque se venía el vamos por todo y la recontra reelección, ¿no? Y fueron las marchas, hasta donde yo sé, más multitudinarias de la historia argentina, mucho más que cualquier otra marcha convocada por partidos políticos. Y eso me parece que fue extraordinariamente importante. Y acá empezó a repetirse en una dimensión quizás menor de la 2012, pero también el 2012 la primera marcha no había sido tan masiva. Y me parece que hay mucha gente dispuesta a salir a la calle si percibe, como percibió durante marzo, que hay una intención destituyente muy clara. Me parece que en marzo sufrimos una serie de cajones de Herminio extraordinarios, que vale la pena recordar, ¿no? El palco de la marcha de la CGT con el palco de la CGT. Como una cruz que hacía recordar el cajón de Herminio claramente. La marcha absurda de Micheli y la CTA a pocos días del paro. El 24, una marcha convocada a favor de la unidad de la sociedad argentina, la defensa de los derechos humanos, terminada en la reivindicación del terrorismo, en la aclaración innecesaria por parte de Eve de que ella no es democrática, y en el helicóptero circulando por ahí. Es muy raro, porque dicen el helicóptero fue una minoría, pero el helicóptero circuló libremente, y yo, que marché con las madres en el 81, si llego a ir a esa marcha, me voy apedreado, ¿no? Así que no es una pequeña minoría, ¿no? Es el argumento de la barra brava. Con el helicóptero. Las banderas con el helicóptero, el helicóptero con merchandising, los piquetes a repetición que sufrimos los porteños durante todo el mes de marzo, y ahora este paro absurdo con la izquierda. Paro político. Sí, un paro claramente político. Además, recordemos también los piquetes armados por la izquierda o la pseudoizquierda trotskista argentina, sirviéndole de fuerza de choque a los que mataron a Costecchi, a Santillán, a Mariano Ferreira, que se hagan cargo también, porque después se ofenden cuando se los dicen, pero que se fijen de quién son el último furgón de cola. Vamos a una tanda y Dale. cuando volvemos seguimos tratando más temas de actualidad. Tus sueños. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar. www.andar.org.ar. Sin abogados, no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos.
es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y yendo ahora al plano económico, esta política gradualista, vos hablabas recién del tema de que hemos salido del default, que hemos terminado con el cepo, activas políticas en materia de obra pública como construcción de caminos, cloacas, créditos a 30 años. A mí me da la sensación, lo dijiste vos antes, que este primer semestre que estamos transitando es mucho mejor que el primer semestre del 2016. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Se había instalado toda una sensación de que la Argentina subía a desocupación masiva, pobreza. La verdad es que hubo un pico, en realidad todo el fenómeno de aumento de la desocupación y de la pobreza arrancó a mediados del 2015. No lo pudieron parar en pleno año electoral porque ya habían rascado el fondo de todas las ollas. Y continuó hasta mediados del 2016, donde la curva se empezó a invertir. Cuando uno va, por suerte hoy tenemos un INDEC confiable, y el INDEC lo dice con absoluta claridad. Cuando ves cifras de pobreza, por ejemplo, del 32,2%, la pobreza bajó ahora al 30,3%. Son 2 puntos menos, que es un descenso importante. Y no es solamente por el cambio de la estadística. El cambio de la estadística, porque la excusa es porque cambió el método estadístico. Sí, cambió. Pero si aplicaran el anterior método estadístico, la situación sería aún mejor. Hay un estudio reciente de la Universidad de La Plata que muestra que en ningún momento del gobierno de Cambiemos los índices de pobreza fueron mayores que los que hubo en el 2014 y el 2015 de Cristina. Así que esto del empobrecimiento voluntario y el gobierno de los CIOs es simplemente una vergüenza, una distorsión basada en tomar fragmentos de la realidad como si fueran toda la realidad. Es cierto, ha habido... En el primer semestre hubo pérdida, unos 60.000 puestos de trabajo se perdieron, pero se recuperaron y con creces. Ya a fin de año el saldo da favorable 81.000 puestos de trabajo más. En diciembre del 2016 de Cambiemos contra diciembre del 2015 de Cristina. 81.000 puestos de trabajo registrados. Y si vos vas a la cifra del INDEC, que refleja eso, que es la tasa de empleo, que es el porcentaje de los argentinos que tienen empleo con respecto a la población total, vos tenés 41,5% en la época en diciembre de Cristina y 41,9%, cito de memoria, en la época en diciembre de Cambiemos. O sea, ahí hay más de 100.000 puestos de trabajo, es decir, también el empleo informal también creció. Así que la verdad es que obviamente fue un año difícil, la situación es dramática en muchos aspectos y si uno busca claramente gente que la esté pasando mal, seguramente, y esto va a llevar tiempo de revertir, pero está claro que el gobierno evitó un colapso que se venía. El ejemplo más claro, teníamos antes a Venezuela, ahora también podemos mirar a Santa Cruz, que era lo que se venía. No solamente evitó el colapso, sino que puso las bases para un crecimiento a largo plazo. Y lo que vos citabas me parece decisivo, porque la pobreza de ingresos es relativamente más fácil de corregir. El problema es la pobreza estructural.